Bienvenidos de vuelta. Es momento de poner los hechos bajo el microscopio. El video avanzará con un orden fijo para lograr la meta del trabajo. En primer lugar, mostraremos las ideas del ambientalismo sobre el peso del entorno familiar, escolar y de la comunidad. Y para esto, el bando ambientalista se apoya en una premisa contundente. Según los hallazgos de Amaro, Ortega y Enríquez de 2022, el entorno familiar, escolar y comunitario estimula de manera decisiva el desarrollo del lenguaje. No estamos ante un proceso puramente automático. Siguiendo detalladamente a Amaro, Ortega y Enríquez, se demuestra empíricamente que el entorno familiar interviene de forma directa en el habla del menor a través de tres momentos cotidianos sumamente específicos. Y el primero de ellos se observa durante las conversaciones en la mañana, las cuales regalan el primer contacto con palabras nuevas adentro de la casa. El segundo momento, según registra Amaro Ortega y Enríquez en 2022, es la lectura de cuentos antes de dormir, ya que es una actividad que ayuda bastante o de manera súper efectiva a repasar la pronunciación de los sonidos básicos. Y el tercer pilar son los consejos de los padres sobre las conductas correctas. Momentos que acostumbran al niño a escuchar con atención el idioma dentro de su propio hogar. Pero la mente del niño no se queda entre las cuatro paredes de su casa. Al salir al mundo, la vida escolar potencia las capacidades comunicativas del estudiante, un fenómeno que Amaro, Ortega y Enríquez en 2022 vuelven a detallar minuciosamente. Primero observamos los trabajos grupales en el salón, donde los alumnos tienen que hacer colaboraciones entre ellos, utilizando un lenguaje mucho más informal y coloquial, de manera que estos se puedan entender. Sin embargo, también tenemos la actividad que es exposición en salones, donde los estudiantes están obligados a utilizar un lenguaje más formal, mucho más directo y con un vocabulario mucho más depurado. Y tercero, Amaro, Ortega y Enrique. Ellos miran los juegos en el recreo definiéndolos como espacios libres que sueltan por completo la timidez de los jóvenes mediante charlas informales. Además de la escuela, el informe describe la influencia directa del entorno comunitario en las expresiones verbales del joven, basándose nuevamente en la línea de Amaro, Ortega y Enríquez en 2022. Ya ven, ya ahí. Examinamos aquí las charlas con los vecinos del barrio, momentos reales que enseñan las costumbres locales del habla, como por ejemplo los talleres deportivos en los parques, dinámicas que activan respuestas rápidas con palabras de aliento, y los eventos de las municipalidades, actividades que exponen al menor a discursos públicos sencillos. La investigación da un paso más allá. La inteligencia lingüística se fortalece notablemente cuando las intervenciones didácticas impulsan la lectura y la expresión. Las prácticas interactivas y la mediación del docente hacen funcional el lenguaje, mientras que las actividades guiadas estimulan la mente y los premios externos moldean los hábitos comunicativos, tal como sostiene Calvo, Ortega, Enríquez y Torrealba Mendieta. Si desglosamos la mediación documentada por Amaro, Ortega y Enrique, vemos que activa las habilidades verbales de los estudiantes a través de preguntas directas al profesor, método que los obliga a obtener sus ideas antes de responder en voz alta. También mediante las correcciones amables en la pizarra, ayuda que enseña a escribir las oraciones sin cometer faltas y los debates guiados sobre los temas del momento, dinámicas que enseñan a defender una opinión usando palabras claras. ¿Cómo moldeamos permanentemente esa conducta en la escuela? Aquí entra el conductismo analizado por Noguera Cárdenas en 2017, quien demuestra que los tipos de premios externos pueden modelar la comunicación dentro del colegio. Noguera Cárdenas, en 2017, identifica tres incentivos clave. Primero, los puntos extra en la libreta de notas, incentivo que despierta las ganas de participar en las lecturas largas. Segundo, las felicitaciones públicas frente al salón, palabras que suben la seguridad del menor al exponer. Y tercero, las estrellas pegadas en los cuadernos, stickers, que acostumbran al niño a entregar tareas perfectamente bien escritas. Sin embargo, el ambientalismo también advierte un problema inmenso, ya que la falta de estímulos en el salón de clases genera las limitaciones que han sido detectadas en los estudiantes, un postulado que ha sido defendido por Narváez Arango. Frente a este abismo, los estudios de Torrealba Mendieta en 2022 posicionan a las actividades interactivas como herramientas letales contra el desinterés escolar. Torrealba Mendieta
en 2022, detalla que los juegos de roles con personajes de libros, dinámicas lúdicas que aceleran el entendimiento de tramas complejas y los concursos de adivinanzas verbales dinámicas exigen un alto nivel de agilidad mental para relacionar significados. Sumado a esto, los trabajos en computadoras con programas de letras son herramientas tecnológicas que divierten a los jóvenes mientras aprenden ortografía. El mismo Torrealba Mendieta rescata los beneficios de las guías didácticas en el ordenamiento del pensamiento juvenil, mediante mapas conceptuales listos para llenar, ejercicios con oraciones incompletas que entregan la lógica de la gramática y una lista de palabras nuevas con sus significados, todos para ampliar su vocabulario. Pero cuando estas guías fallan, Narváez Arango expone las consecuencias directas de la falta de retos pedagógicos en el aula. En primer lugar, se expone el aburrimiento cansado por tareas repetitivas de copia, rutina que adormece las ganas de crear textos propios. En segundo lugar, Narváez Arango en 2022 enseña el silencio continuo de los alumnos por miedo de equivocarse, el cual es un ambiente que frena drásticamente la práctica de la expresión oral. Y en tercer lugar, muestra el desinterés general por las lecturas obligatorias sin dibujos, situación que causa directamente las bajas notas en los exámenes de comprensión. El ambientalismo parece sólido, pero es momento de cambiar radicalmente de la perspectiva. Entremos a la teoría ignatista, por lo cual postula con una firmeza que la herencia biológica y la maduración cerebral definen la estructura mental interna para el idioma. Y al analizar el papel de la herencia biológica en la organización del sistema de habla, la ciencia innatista resalta tres puntos orgánicos determinantes. Primero, los planos genéticos transmitidos por los padres, y formación orgánica que diseña las áreas físicas de la cabeza, dedicadas a los idiomas. Segundo, las conexiones neuronales de nacimiento, caminos biológicos que procesan la música y los sonidos de la palabra. Y tercero, el instinto de imitación sonora innato, un reflejo del cuerpo que prepara al menor a comunicarse de forma totalmente automática. Y este diseño biológico sigue un cronograma estricto a través de la maduración cerebral en las distintas edades de los jóvenes. Esto se evidencia en la limpieza de conexiones inútiles en el cerebro adolescente, cambio físico que vuelve más rápido el entendimiento de ideas abstractas, en la especialización de los lados de la cabeza, proceso biológico que asienta las reglas gramaticales en una zona fija, y en el crecimiento de la memoria de corto plazo, avance del cuerpo que permite recordar las frases más largas al conversar. Toda esta maquinaria orgánica genera una activación automática en las capacidades lingüísticas del menor, ya que el despertar de las reglas gramáticas internas funciona sin necesidad de clases particulares, demostrando una facilidad innata para ordenar palabras y comprender espontáneamente dobles significados, al cumplir los años correspondientes. Pero la prueba reina de la corriente innatista es esta. Los niños sordos que generan gramática gestual espontánea confirman que la facultad del lenguaje es innata a la especie humana, una tesis detallada con rigor por Becerra en 2008. Al examinar la aparición de la gramática gestual espontánea en entornos sin modelos previos, Becerra en 2008 describe el movimiento libre de las manos en los niños con problemas de audición, señas originales que nacen sin que nadie se las enseñe. En segundo lugar, se demuestra la creación de reglas fijas en esos movimientos, un orden propio que demuestra la existencia irrefutable de un mapa lingüístico interno en la mente humana. Y en tercer lugar, el estudio que hizo Becerra en 2008 analiza la velocidad para comunicarse mediante señales nuevas, una destreza que confirma la fuerza arrolladora de la naturaleza humana sobre la falta absoluta de estímulos sonoros. Ahora, el innatismo se vuelve global cuando observamos los puntos de coincidencia en las edades del habla alrededor del mundo. Los datos muestran primero los balbuceos iniciales en bebés de culturas distintas, emitiendo sonidos idénticos que muestran una programación biológica compartida de nacimiento. En segundo lugar, la aparición de las primeras palabras con significado al año de edad, paso de crecimiento que se cumple bajo los mismos tiempos exactos en América y en Asia. Y el tercero, el armado de oraciones completas a los 3 años, meta alcanzada por los niños sin importar el idioma de sus hogares. Esto nos conduce a una de las observaciones científicas más potentes del hipnotismo, la pobreza del estímulo ambiental en los primeros años. Esto se demuestra en las fases cortas e incompletas que utilizan los adultos al hablar con los bebés.
Ejemplos mal armados que aún así no frenan el aprendizaje correcto del menor. También la falta absoluta de explicaciones sobre las reglas de gramática en la casa, un vacío educativo crónico que el cerebro del niño lleva por su propia cuenta. Y finalmente, en la capacidad innata de inventar oraciones nunca antes escuchadas, una libertad mental infinita que la simple imitación ambiental es incapaz de explicar. Pero toda esta programación biológica tiene una fecha de caducidad implacable. La privación lingüística en el caso Genie demuestra de manera gráfica que sin una maduración oportuna la adquisición plena del lenguaje es biológicamente imposible, tal como documenta Moñivas, Sancarrión y Rodríguez en 2002. Al estudiar las fronteras biológicas del periodo crítico en el crecimiento de los seres humanos, se define una ventana de tiempo ideal para aprender a hablar con facilidad, la cual va desde el nacimiento hasta el inicio de la adolescencia. Pasada esta ventana, ocurre el endurecimiento de las células de la cabeza al avanzar la edad, un cambio orgánico que dificulta drásticamente la entrada de nuevos sistemas lingüísticos. Y se desata la pérdida definitiva de la elasticidad de las neuronas, proceso físico que cierra para siempre las puertas al dominio perfecto de un idioma materno. Moviñas, Sancarrión y Rodríguez en 2002 detallan con dolor las consecuencias de la privación lingüística extrema en la mente de la joven Jenny. El aislamiento social forzado por problemas familiares graves silenció por completo los estímulos verbales normalmente del crecimiento. Esto provocó la atrofia de las zonas del cerebro encargadas del orden de las oraciones, un daño biológico masivo causado netamente por la falta de uso en los años clave. Acompañado de los traumas psicológicos del encierro prolongado, problemas emocionales profundos que terminan bloqueando las ganas naturales de comunicarse con el resto del mundo. Lo más impactante que exponen Moñivas, Sancarrión y Rodríguez en 2002 son las limitaciones insalvables de la estrategia de enseñanza cuando el cuerpo ya pasó su etapa de maduración biológica. Muestra los límites encontrados en la niña Ginny, quien a pesar de recibir ayuda especializada e intensiva, nunca pudo armar textos muy complejos. Se observan las mismas dificultades para aprender las reglas de los verbos en personas rescatadas del encierro, alumnos que solo memorizan palabras sueltas sin un orden lógico. Esto demuestra de forma definitiva la inutilidad de las tareas escolares intensivas frente a un cerebro sin bases biológicas activas. Las clases jamás van a reemplazar lo que es el crecimiento a tiempo. Después de revisar minuciosamente todos los temas, la investigación expone los dos caminos científicos sin declarar un ganador definitivo. Por un lado, los datos empíricos de las escuelas demuestran que las guías, los premios y el barrio cambian el rendimiento de los alumnos. Por el otro lado, las pruebas médicas del periodo crítico y los casos de aislamiento enseñan de que la biología pone límites fijos al aprendizaje. Ambas posturas aportan explicaciones sumamente valiosas para entender el habla en los jóvenes de 8 a 15 años. El fenómeno lingüístico se muestra como un campo complejo donde conviven las reglas de los genes y las fuerzas de la sociedad.